de Madián rechazó el ofrecimiento de convertirse en rey hereditario. Jefté y Sansón, quien venció a los filisteos gracias a su fuerza personal. Libros del libro de Ruth. El libro de Ruth no solo ofrece una descripción exquisita y vívida de la tranquilidad rural, la virtud y el afecto doméstico, sino que también constituye un eslabón importante en la cadena de la historia sagrada. Ruth, la moabita, abandonó voluntariamente a su pueblo y a sus dioses y le dijo a Noemí: «Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios». Este acto de constancia, junto con su alegre aceptación y pronta confianza en Jehová, la llevó a casarse con Booz y a ser madre de un hijo, Obed, padre de Jesé, padre de David. La principal razón para la inclusión de este libro en las escrituras canónicas fue esta importante información genealógica. Gracias a ella podemos rastrear el linaje de Cristo, el hijo de David, a través de una línea ininterrumpida. El primer libro de Samuel. El primer libro de Samuel narra el establecimiento de la monarquía y la elección de Saúl, el primer rey de Israel. Y la historia posterior abarca toda la variada historia de los reyes de Israel y de Judá, con una narración fiel y a menudo pintoresca de las vicisitudes del pueblo, sus guerras, derrotas y victorias, sus pecados y castigos, sus liberaciones y sus conquistas. La idea misma de un gobierno monárquico era, en su caso, hasta cierto punto, anormal. Representaba una desviación de la teocracia pura, o gobierno directo de Dios, y se permitió en respuesta a su propio deseo de tener un rey que los gobernara, los juzgara y saliera al frente a luchar en sus batallas, para que fueran como las demás naciones, cuando el Señor su Dios era su rey. Tiempo después, tras el regreso del cautiverio, la teocracia fue restaurada y nunca más se violó en principio hasta que Herodes usurpó el reino. Samuel fue el 15º y último de los jueces, y el primero en la sucesión regular de profetas, que parece no haber cesado hasta después del regreso de Babilonia. El primer libro de Samuel abarca un periodo de aproximadamente 115 años, desde el nacimiento de Samuel en Antes hasta la muerte de Saúl. En Antoce narra la historia de Samuel, la captura y el regreso del Arca de la Alianza, el reinado de Saúl y la historia previa de David, quien fue ungido como sucesor de Saúl. El himno de Ana contiene una grandiosa profecía sobre Cristo. El Señor juzgará a los confines de la tierra, y dará fuerza a su rey, y exaltará el poder de su ungido, hebreo, Mesías. El segundo libro de Samuel. El segundo libro de Samuel está estrechamente relacionado con los libros anterior y siguiente, y abarca la historia de unos 40 años, es decir, desde Atloce hasta Moshoce, la Santa Biblia. En este período, la ciudad de Jerusalén destaca de manera prominente en la historia bíblica, no solo como capital del reino y su fortaleza principal, sino también como el lugar donde se asentó el tabernáculo, más tarde reemplazado por el templo, el monte de Sión, el monte santo de nuestro Dios. El primer libro de los reyes. El interés por la historia del reino de Israel se intensifica a medida que nos acercamos al período en que dicho reino alcanzó la cima de su gloria bajo el reinado de Salomón. Los capítulos iniciales describen el ascenso de Salomón al trono de Israel, la construcción y consecución del templo, así como otros acontecimientos destacados de su reinado, el cual comenzó en el año Acamanosece y concluyó con su muerte en el Acosonasece. Durante el reinado de su hijo Roboam, el reino se dividió. Por ello, todo lector atento de la Biblia deberá distinguir cuidadosamente, a partir de este punto de la historia sagrada, entre el reino de Judá, formado por las tribus de Judá y Benjamín, con Jerusalén como capital, y el reino rival de Israel, compuesto por las 10 tribus restantes que se habían rebelado. El segundo libro de los Reyes. El segundo libro de los Reyes continúa la historia iniciada en el primer libro. Abarca un período de unos 300 años, desde el AC hasta el AC, según la cronología aceptada establecida por el arzobispo Usher e impresa en los márgenes de la Biblia en inglés. En el año Ayentroce, el reino de Israel fue destruido por el rey de Asiria, quien se llevó cautivas a las 10 tribus. Desde entonces, estas tribus perdidas de Israel desaparecen de la historia. En el año Anporgoce, el reino de Judá fue conquistado por Nabucodonosor,
monarca de Babilonia, quien derribó los muros de Jerusalén, incendió la ciudad y el templo y se llevó a los habitantes. Este libro también narra la historia de Eliseo y menciona a otros profetas que el Señor suscitó durante este período. El primer libro de las Crónicas. En el hebreo original, el primer y el segundo libro de Crónicas constituían un solo libro, al igual que ocurría con los 2 libros de Samuel y los 2 libros de Reyes. El libro de Crónicas fue escrito, evidentemente, poco después del regreso del cautiverio y constituye una historia resumida del pueblo judío. Mediante las diversas genealogías que aparecen en distintas partes de las Escrituras, es posible trazar con claridad la línea de descendencia desde Abraham hasta Cristo. El segundo libro de las Crónicas. El segundo libro de las Crónicas continúa el resumen de la historia sagrada iniciado en el primer libro y prosigue la historia del reino de Judá hasta su caída a manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año Acaceto. Este libro se centra principalmente en la historia del reino de Judá. El otro reino rival, el de Israel, solo se menciona de pasada cuando ambos entran en conflicto. El alcance del libro es sustancialmente el mismo que el de los libros primero y segundo de los Reyes. En muchos pasajes el lenguaje es idéntico, aunque algunas partes son complementarias. Este libro fue escrito en una época posterior y en el canon hebreo los libros de las Crónicas ocupan el último lugar. Contiene instrucciones muy detalladas y específicas sobre el culto público en el templo, redactadas, según se cree, con especial atención al restablecimiento de los servicios tras el regreso del cautiverio y a la reconstrucción del templo. Los primeros 9 capítulos están dedicados a la historia de Salomón. El esplendor de su reino atrajo a visitantes ilustres procedentes de lugares muy lejanos. Entre los más memorables figura la reina de Saba, cuya visita se relata en el capítulo Versículos a libros de Esdra. El libro de Esdras retoma la historia del pueblo judío desde el punto en que se encuentra al final del segundo libro de las Crónicas y la continúa durante un periodo de casi 80 años, desde aproximadamente el año Ancrece hasta el Atoce. El autor del libro era sacerdote, descendiente de una larga estirpe de sacerdotes, a quien se le permitió regresar a Jerusalén después del fin del cautiverio, y fue investido por el monarca de Persia como gobernador de los judíos. Capítulo 7. A su regreso, que tuvo lugar alrededor del año Aneterreteto, lo acompañaron varios israelitas que aprovecharon la libertad que se les había concedido para reunirse con sus hermanos. Trajeron consigo una generosa ofrenda voluntaria de oro, plata y vasijas de plata, aportada no solo por los judíos babilonios, sino también por el propio rey y sus consejeros, con la intención de enriquecer y adornar el templo, que para entonces ya había sido reconstruido. Esdras era un escriba experto en la ley de Moisés. Había dispuesto su corazón a buscar la ley del Señor, a practicarla y a enseñar en Israel sus estatutos y preceptos. Su comisión especial del rey le ordenaba enseñar las leyes de su Dios a quienes las desconocían. Este libro consta de 3 partes distintas. La primera parte describe el regreso de los judíos de su cautiverio en Babilonia, bajo el mando de Zorobabel, cuyo nombre caldeo era Sesbasar, quien, al recibir el decreto de Ciro, lo acató de inmediato y se puso al frente de aquellos de sus compatriotas, cuyo espíritu Dios había suscitado para ir a edificar la casa del Señor en Jerusalén. La segunda parte relata la reconstrucción y dedicación del templo, y la tercera narra el viaje del propio Esdras a Jerusalén y sus esfuerzos por restaurar la pureza del verdadero culto a Jehová. Existe evidencia acumulada de que Esdras prestó un servicio importantísimo al recopilar, editar cuidadosamente y distribuir las escrituras canónicas, las cuales, con la excepción de los escritos de Nehemías y Malaquías, ya existían. El Señor restauró el cautiverio de Sión. La liberación de los judíos del cautiverio, al igual que el cautiverio mismo, fue un cumplimiento profético extraordinario. Compárese Isaías y Jeremías. Su cautiverio había sido el castigo enviado por el Señor por sus pecados.
Su regreso fue una muestra de su poder, misericordia y verdad. Las consecuencias del cautiverio se hacen evidentes en su historia posterior. La distinción entre las tribus desaparece, salvo en sus linajes. Es casi seguro que miembros de las 12 tribus regresaron a Palestina, pero a partir de entonces toda la nación santa se la llamó simplemente judíos. En teoría, al menos, la teocracia fue nuevamente aceptada, y no se intentó restablecer la monarquía judía hasta que el título real fue usurpado por Herodes en el año Antaetzete, el Templo. Este libro narra la reconstrucción del templo. Ningún otro edificio en el mundo ha sido tan santa Biblia. Pocos lugares han influido tanto en los sentimientos religiosos de la humanidad como el Templo del Señor en Jerusalén. Durante muchas generaciones fue el centro de toda adoración verdadera y aceptable a Jehová, y, desde su destrucción definitiva, muchos recuerdos sagrados se asocian a él, despertando un profundo interés. El tabernáculo, o templo portátil, fue construido por Moisés según el modelo que Dios le mostró en el monte. El primero, o templo de Salomón, fue una réplica exacta del tabernáculo, aunque construido con materiales más duraderos, de mayor tamaño y magnificencia, y erigido en el monte Sión. Una vez terminado, se alzó en todo su esplendor y belleza como una de las maravillas del mundo, orgullo de la nación judía y gloria de toda la tierra. El segundo, o templo de Zorobabel, tenía dimensiones algo mayores que el de Salomón, pero era mucho menos rico en ornamentos y mobiliario. En este templo, el santuario interior, o lugar santísimo, estaba vacío, pues el arca de la alianza se había perdido o destruido cuando Nabucodonosor arrasó el primer templo. Se cree que el tercero, o templo de Herodes, no fue un edificio nuevo, sino más bien una ampliación del segundo templo. Este es el templo que existía en Jerusalén en tiempos de Cristo y que fue destruido por los romanos en el año DCE, el libro de Nehemías. Este es el último de los libros históricos del Antiguo Testamento y abarca un periodo de unos 12 años, desde el Ante-C hasta el Ante-C. Aunque el templo había sido reconstruido, las murallas de Jerusalén se hallaban en un estado tan ruinoso que la ciudad quedaba expuesta a frecuentes ataques e incursiones. Nehemías, quien ocupaba un alto cargo en la corte del rey de Persia, al enterarse de la lamentable situación de sus hermanos en Judea, pidió permiso para visitarlos y fue nombrado gobernador de la provincia. El libro de Nehemías describe la reconstrucción de las murallas de Jerusalén y los esfuerzos realizados para llevar a cabo una reforma religiosa. Se observa el surgimiento de dos facciones religiosas, una que se adhería estrictamente a las instituciones mosaicas y otra que adoptaba opiniones y costumbres de los gentiles, y estos puntos de vista divergentes se desarrollaron posteriormente en la historia de las sectas judías: fariseos, saduceos, herodianos y esenios. Las diversas investigaciones de particulares y las expediciones de exploración, así como el notable avance logrado en el siglo actual en el arte de descifrar jeroglíficos e inscripciones cuneiformes en los antiguos monumentos y ruinas de las tierras bíblicas, han arrojado una gran luz adicional sobre la historia sagrada. Constituye una de las pruebas externas más concluyentes de la religión el hecho de que cada nuevo dato que sale a la luz no es sino una prueba más de la veracidad y exactitud de las afirmaciones generales contenidas en los libros históricos de la Santa Biblia. Libros del Antiguo, los libros poéticos, el libro de Job, los Salmos, los Proverbios, el Eclesiastés y el Cantar de los Cantares se agrupan generalmente bajo el título de libros poéticos, ya que están compuestos casi en su totalidad en verso hebreo. Estos 5 libros, junto con otros del Antiguo Testamento, se clasifican bajo el título griego de Hagiógrafa, escritos sagrados. El libro de Job, el libro más antiguo de la Biblia, el libro auténtico y original más antiguo del mundo. Aunque no se indica su fecha, la evidencia interna siempre lo ha considerado, sin lugar a dudas, el libro más antiguo de las Escrituras. La ausencia total de referencias al Éxodo o a la ley mosaica, la multitud de palabras obsoletas y el lenguaje arcaico del hebreo
en el que está escrito demuestran, según los cánones más rigurosos de la crítica literaria, que el libro pertenece a una época anterior. Aunque este libro es altamente alegórico, la existencia de Job como persona real se evidencia en las referencias a él en los escritos de Ezequiel y Santiago. El libro de los Salmos. Te decet hymnus Deus in Sion. Así como el templo de Dios fue para los israelitas un lugar de culto, el libro de los Salmos siempre lo ha sido para todo el pueblo de Dios como tesoro de expresión devocional. En él se encuentran sentimientos de gozo religioso, penitencia y confianza, de la manera más apropiada y dichosa. El libro contiene 150 salmos, la mayoría escritos por David, el salmista real y dulce cantor de Israel. El resto fueron compuestos en diversas épocas por otros autores sagrados. Ninguna otra parte de las Escrituras era tan familiar para los judíos, y nuestro bendito Señor se refería a ellos con frecuencia, citando alusiones proféticas a sí mismo. El libro de los Proverbios. Las inscripciones que aparecen en varias partes de este libro atribuyen la autoría a Salomón, excepto los dos últimos capítulos, escritos por Agur y Lemuel. El libro consta de dichos breves y concisos, recopilados sin duda de los escritos de Salomón, de quien se dice, habló 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005, Reyes, Eclesiastés, o El Predicador. Se cree que este libro fue escrito por Salomón en su vejez, y que es un relato de su propia experiencia, así como una instrucción para los demás. El Cantar de Salomón. El Cantar de los Cantares es una alegoría de gran belleza poética que describe místicamente el amor de Cristo por su Iglesia. Los libros proféticos. El Antiguo Testamento contiene los escritos de 16 profetas, de los cuales 4, a saber, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, son generalmente llamados los profetas mayores, y los 12 restantes se agrupan bajo el título de profetas menores. Esta distinción, sin embargo, se refiere más bien a la extensión de los libros que a su importancia relativa. En el sentido más elevado, todos son obra del mismo autor, el Espíritu Santo, quien inspiró a los diversos escritores. De hecho, algunas de las profecías más importantes se encuentran en los profetas menores. Desde la época de Samuel hasta el final de la historia del Antiguo Testamento, parece haber existido, además del orden sacerdotal, unas escuelas de profetas organizadas, equivalentes a seminarios teológicos, donde grupos numerosos de hombres se formaban para el ministerio profético. Si bien no todos estaban inspirados, casi todos los que fueron llamados al oficio profético parecen haber pertenecido a dicho orden. El propósito general de los libros proféticos era denunciar los juicios de Dios sobre los impíos, anunciar aflicciones inminentes, exhortar al arrepentimiento y proclamar profecías sobre la venida del Mesías. La característica esencial de los profetas es que fueron instrumentos para revelar la voluntad de Dios al hombre. Esto lo hicieron de diversas maneras, pero especialmente mediante la predicción de acontecimientos futuros y, en particular, anunciando la encarnación del Señor Jesucristo y la redención efectuada por él. Isaías, el profeta evangélico, llamado así por la cantidad y claridad de sus profecías acerca del Salvador. Jeremías, el profeta llorón, llamado así debido a sus aflicciones personales y al estilo peculiar de sus escritos. Profetizó en Judá durante los reinados de Josías, Salum, Joacim, Jeconías y Sedequías, entre los años 87. Gran parte de su historia personal se narra en este libro. Muchas de sus profecías se refieren a la suerte temporal del pueblo y del reino, y algunas de ellas se cumplieron antes de su muerte, pues fue testigo de la destrucción de Jerusalén a manos de Nabucodonosor. Anuncia el llamado de los gentiles y el reino mediador del Mesías. Las lamentaciones de Jeremías. Una elegía luctuosa que expresa el pesar del profeta ante la desolación de Jerusalén. Ezequiel. Este gran profeta estuvo cautivo durante el exilio de los judíos, y todas sus profecías fueron pronunciadas durante el periodo del cautiverio en Babilonia.
Las predicciones de Ezequiel son maravillosamente variadas, y muchas de ellas, que aún aguardan su cumplimiento, son de muy difícil interpretación. Por algunas de sus particularidades, este libro guarda cierta semejanza con el Apocalipsis de San Juan. Daniel. Siendo niño, Daniel fue llevado cautivo a Babilonia en el año Angiosexo y vivió hasta el tercer año del reinado de Ciro, en el Apor-Moshe. Este libro contiene la historia de Daniel, diversas profecías relativas a las 4 grandes monarquías, Asiria, Persia, Grecia y Roma, y profecías muy claras sobre la expiación de Cristo, la destrucción de Jerusalén y la segunda y gloriosa venida del Hijo del Hombre.